Hola, ¿cómo están? Buenos días o tardes o noches, lo que sea que les toque. Lo primero que quiero hacer es, después de desearles buenos días o lo que, como les dije, les toque, es decirles que vamos a parar este mes de junio, vamos a parar todo el mes de videos para poder descansar por todo lo que conlleva hacer esto, no que sea muy pesado, pero requerimos descansar, así lo decidimos Armando y yo. Y esta sería como la primera temporada, ¿no? Y vamos a continuar el primer lunes de julio, ahí van a estar ya otra vez los videos. Eso es lo primero que quiero anunciar. Y continuar ahora con lo que hablábamos de Gálatas. Hablábamos que la carta a los Gálatas era una carta que hablaba de la ley, de la gracia, y dijimos que íbamos a hacer un bosquejo general de la carta a los Gálatas. Dijimos que Gálatas 1, del 1 al 10, era la presentación de Pablo, cómo él se presentaba. Luego, Gálatas 1, del 1 al 5, entre esas dos cosas, el saludo apostólico, y luego Gálatas 1, del 6 al 10, la razón por la que él estaba escribiendo. Lo siguiente es su autoridad, que la autoridad de Pablo venía de Dios y no del hombre. Gálatas 1, 11 al 2:21. Y luego, en esa autoridad de él se dividen la declaración de la autoridad de Pablo, que va de Gálatas 1, 11 y 12, y justificación de la autoridad apostólica de Pablo, que va de Gálatas 1, 13 al 2:21. La siguiente fase va a ser el argumento, el por qué lo escribió, que es por fe, que no es por ley, y eso se divide en Gálatas 3 del 1 al 5, al capítulo del 1 al 5 y el verso 12. Y ahí va a ser la experiencia de Pablo, el ejemplo de Abraham, las limitaciones de la ley y el contraste entre la ley y la fe. Y la circuncisión no separa de Cristo. Eso va a alcanzar, perdóneme, de Gálatas 3, 1 al capítulo 5, 12. La siguiente fase de la carta, dijimos que era el argumento, por qué escribirla, por fe y no por ley, y que iba de Gálatas 3 del 1 al 5, 12. Y luego su amonestación, por el Espíritu, no por la carne. Gálatas 5, 13 al 6, 10. La nueva esclavitud del amor, que es Gálatas 5 del 13 al 15, contraste entre la vida en el espíritu y la vida en la carne, Gálatas 5 16 al 26 y Gálatas 6 del 1 al 10, los ejemplos prácticos del amor, y finalmente la conclusión, que va de Gálatas 6 11 al 18, el resumen final y la bendición del apóstol Pablo. El problema del legalismo, el problema de la carta, hicimos un bosquejo ahorita general de la carta. El problema de la carta, el problema el por qué la escribió, es porque hay una situación de legalismo. ¿Cuál es la solución? Eso es lo que está escribiendo Pablo. Comencemos, Gálatas 1 del 1 al 5. Desde el inicio de la carta, inspirado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo define tres cosas importantes que yo creo que son importantes también para nosotros. Uno, la humanidad tiene un problema de pecado. Habla de la humanidad como el presente siglo malo, el momento que está viviendo la humanidad. Dos, que el mal, es tan profundo y tan universal que no puede ser solucionado con las formas legalistas que toda la vida se han usado para tratar de solucionar el legalismo. No puede ser solucionado porque ya vimos que el principio no da el resultado. Y tres, que fue necesaria la entrega del Señor Jesucristo por nuestros pecados para librarnos del mal. Eso es lo que al inicio de la carta habla Pablo. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. El mal no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera, y solo de adentro para afuera se soluciona el mal, el legalismo, la religión. Entonces, en la carta a los Gálatas, los judaizantes les dicen a ellos que es la circuncisión lo que les puede quitar todo eso que ellos sienten o creen que está mal. Perdón, ¿qué representa a los judaizantes? Los judaizantes son esa mentalidad, ese espíritu, esa influencia legalista que impone cargas sobre el creyente, porque para el judaizante, para la persona religiosa, para la persona legalista, obedecer el ritual de la ley de Moisés
era suficiente para justificar al ser humano, para cambiarlo, para ayudarle a ser de otra manera. Eso está en contradicción total con la vida, la obra y la gracia que el Señor Jesucristo nos ha derramado. Los judaizantes representan ese dedo acusatorio y condenatorio que siempre va a estar hablando de culpa y no de salvación. Y por último, representan esa clase de personas que, haciendo a un lado la gracia, la obra redentora de Jesús, creen que la salvación viene de acuerdo a la propia manera de pensar. O sea, que la gente dice, así se salvan y no hay otra manera de salvarse, no hay otra opción. O sea, que si no es como ellos dicen, no hay manera de hacerlo. Cuando tú te conviertes en legalista, haces un dogma, haces una manera de caminar y dices, aquí no hay otra forma. Es bajo este rito y bajo estas leyes. Y la forma más tremenda que el Señor Jesús nos enseñó fue que su gracia, su poder, su sangre habían sido derramadas. Creer nos justifica. Hasta julio. Nos vemos.